Vida consagrada con el Padre Koldo Alzola. Buenas tardes, amigos y amigas, hermanos todos y oyentes de Radio María. Hoy es jueves y son las 5 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es por tanto la hora de vida consagrada en esta radio de la Virgen. Les saluda con sumo gusto el Padre Koldo Alzola, trinitario, quien les habla. Desde Algorta, Vizcaya, desde aquí estoy emitiendo hoy, desde la parroquia del Santísimo Redentor. Y como ya es conocido para los oyentes habituales del programa, nos encomendamos al inicio de este programa al Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y protector, cuyas reliquias custodiamos gozosos en esta parroquia, en este templo parroquial. Saludo también, como no, a los que nos están ayudando en el control en Madrid. Gracias al servicio silencioso de ellos podemos emitir en esta ocasión también. En el programa de hoy de Vida Consagrada contaremos con las siguientes secciones. Amaro Villanueva nos ofrecerá la sección Música para Evangelizar. El Padre Luis Alfredo Gutiérrez Mendoza, la sección Santos de ayer y hoy, que en esta ocasión pues nos hablará de la fiesta de la solemnidad de ayer, de la solemnidad de la Anunciación de nuestro Señor. Y don Gilberto Fernández Escalante nos ofrece esa historia de la Iglesia que va desgranando, esa historia de la vida consagrada más bien, que va desgranando semana tras semana. Saben además ustedes que se pueden poner en contacto con el programa de Vida Consagrada escribiéndome al correo electrónico del mismo, que es vidaconsagrada@radiomaria.es, vidaconsagrada@radiomaria.es. Hoy, 26 de marzo de 2026, jueves de la quinta semana de Cuaresma, o jueves de Dolores, ¿verdad? De la semana de Dolores. Bendito sea este día y un saludo a todos los que son cofrades, que participan en las distintas hermandades y cofradías, porque ya sé que ya estarán preparándose para empezar las procesiones que a lo largo de la geografía española muestran anuncio de la pasión, hacen anuncio de la pasión en las calles. Un testimonio vivo, un testimonio ardiente, un testimonio cargado de fe, de cultura y de amor. Así que a todos ellos nuestra felicitación y nuestro recuerdo desde estas ondas amigas de Radio María. Y como siempre en este programa, comentamos la audiencia del Papa León de ayer, miércoles. Fue en el día en el que la Iglesia celebraba la solemnidad de la Anunciación del Señor, y el Papa León XIV continuó con sus catequesis semanal en la audiencia general con una abarrotada plaza de San Pedro. Desde hace algunas semanas, este encuentro trata sobre el famoso documento del Concilio Vaticano II, famoso, es importante, esa constitución dogmática Lumen Gentium, en el que se explica qué es la Iglesia, y la dimensión jerárquica ha sido la temática de la audiencia de ayer del Papa León. Decía lo siguiente: oremos al Señor para que envíe a su Iglesia ministros que sean ardientes en la caridad evangélica, dedicados al bien de todos los bautizados y valientes misioneros en todas partes del mundo. Es por ello que para conocer cómo es esta dimensión jerárquica debemos conocer cuál es la historia de los apóstoles, quienes recibieron la gracia de comenzar esta misión, nos recordaba ayer el Papa León. La estructura jerárquica, según el Papa León, no es una invención meramente humana, sino una institución divina, dirigida a perpetuar la misión dada por Cristo a los apóstoles hasta el fin de los tiempos. En ese sentido, es el tema central de la audiencia de ayer. Además, en Polonia también tenía lugar la celebración, o tiene lugar estos días, la celebración de la Jornada de la Santidad de la Vida, un hecho que el Papa no dudó en recordar ayer. En un tiempo, decía el Papa, y estas son palabras textuales del Santo Padre, en un tiempo marcado por la locura de la guerra, es importante defender la vida desde la concepción hasta su fin natural.
A pocos días de dar comienzo a la semana más importante para los cristianos, el Papa León ya se prepara para los próximos eventos en los que participará. Su próximo viaje a Mónaco, el 28 de marzo, el sábado, y el Domingo de Ramos también lo preparará. Va a ser la siguiente acto que tiene el Papa en su agenda. Y antes de seguir con el programa, sí que quisiera hacer como un pequeño paréntesis, permítanme, porque a mí me toca muy de cerca, ¿verdad?, la situación de los cristianos perseguidos. Y es que llega una llamada del cardenal Filoni desde Tierra Santa, que yo creo que de la que nos tenemos que hacer eco todos, ¿verdad? Es que la guerra en Irán ocupa las portadas de los medios internacionales, pero lo que sigue sin ser primera página es la situación de los cristianos que habitan Tierra Santa. Muchos de ellos se mantienen gracias a los viajes y peregrinaciones, una de sus principales fuentes de ingresos. Pero si la guerra continúa, seguirán sin poder visitarse los santos lugares. Y aquí viene la gran pregunta: ¿qué pasará con los cristianos que viven allí? El cardenal Filoni, gran maestre de la Orden del Santo Sepulcro, nos recuerda que hay comunidades, personas y familias que viven allí, familias que pueden encontrarse con otros que son peregrinos y visitantes. Y nos recuerda que si esto falta, ¿en qué se convierte Tierra Santa? Se convierte en una gran área arqueológica. Y no solamente arqueología, dice él, cultural del pasado, sino una arqueología de la fe, porque allí había cristianos, hay cristianos. Hay cristianos. No solamente lo sabía, sino que hay cristianos, ¿verdad? El cardenal Filoni conoce de cerca la situación en Tierra Santa. Son 3 los problemas que detectan las familias cristianas que viven allí: el trabajo, la seguridad y la libertad. Son además 3 de los más importantes derechos fundamentales de la humanidad. Prácticamente desde hace algunos años, dice el cardenal Filoni, las familias tienen dificultades para vivir porque no hay trabajo. Algunas veces la emigración no está ligada solamente o simplemente al deseo de escapar, sino a una necesidad cuando ya no hay con qué vivir. Y el trabajo en estos momentos es una de las más grandes crisis que existe en Tierra Santa. Desde que comenzó el conflicto el pasado 28 de febrero, con el ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán, las tensiones han ido en aumento. Los bombardeos han continuado en otros lugares. No podemos pensar solamente en Tierra Santa, dice el cardenal Filoni, Incluso el Líbano, al fin y al cabo, es parte de Tierra Santa donde Jesús estuvo. Siria, no se puede olvidar, Siria donde Jesús también iba a visitar, ¿verdad? Y aún más el Medio Oriente, que es toda una amplia área de la revelación de Dios y de lo que luego en Tierra Santa tenemos la manifestación de Jesucristo, ¿verdad? Por tanto, la crisis nos hace ampliar un poco el horizonte. Y es verdad que no ha pasado una sola semana en la que el Papa León XIV no haya clamado por un alto el fuego inmediato a través de la búsqueda del diálogo. Un mensaje que la Orden del Santo Sepulcro da, por su especial vinculación con Tierra Santa, también ha hecho propio suyo, ¿verdad? Esta es la cuestión terrible. Vamos a pedir por la paz en el mundo, pero recordando también a estos hermanos nuestros que están en esos lugares y recordando la situación en la que viven. Y ahora vamos a hacer una pequeña pausa, antes de empezar con el resto de los contenidos del programa de vida consagrada en el que estamos. Continuamos después de escuchar lo que nos dice Radio María sobre sí misma. Un año más, el Señor nos concede este tiempo de Cuaresma para acompañar a Jesús en su camino hacia la Pascua, intensificando lo que nos une a Él y a los hermanos a través de la oración y la caridad, y privándonos de lo superfluo y de todo lo que nos separa de Dios a través del ayuno y el sacrificio. Así,
podremos acoger la gracia y dones del Espíritu Santo que quieren hacernos crecer en la fe, esperanza y caridad, y comprobaremos, como cuando Jesús multiplicó los panes y peces, que lo poco que tenemos, si lo compartimos con amor, no se acaba nunca, sino que se transforma en una reserva de vida y felicidad. Contamos con tu oración, limosna y compromiso voluntario para que Radio María cumpla cada vez mejor su tarea de anuncio del Evangelio y la conversión. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa, con una simple llamada al 91 822 8010 o a través de nuestra página web www.radiomaria.es, donde verás los números de cuenta a donde podrás realizar una transferencia bancaria o a través de pasarela de pago con tarjeta. Además, tenemos disponible el método de pago Bizum. Y si quieres que tu donativo desgrave, no olvides indicar tus datos personales, incluido tu NIF. Con María se puede. Gracias, Radio María, porque podemos informar sobre estas cosas, ¿verdad?, por medio de la radio, en este programa de Vida Consagrada y en todos los programas que hay en Radio María. 24 horas de oferta ininterrumpida, de emisión ininterrumpida, dan para mucho. El Papa nos hablaba en la catequesis de ayer sobre la vocación sacerdotal, sobre la tarea, la autoridad, ¿verdad? Y esto me hace reflexionar también sobre nuestra vocación como religiosos. Esto es un programa de vida consagrada, la vocación a la vida consagrada, ¿verdad? Y siempre hemos hablado de la vocación, de todas las vocaciones y especialmente de la vocación nuestra, ¿verdad? Pero yo creo que hoy vamos a centrarnos en algunas pinceladas fundamentales de lo que es la vocación a la vida consagrada o religiosa. ¿Qué es en el fondo esta vocación? Ante todo, es lo mismo que cualquier otra vocación cristiana. La vocación es un encuentro personal con Jesucristo. No es una idea, no es una decisión fría, es alguien que sale a tu encuentro. Es una experiencia en la que uno siente, en lo más profundo, que Dios le ama de manera única. Y como decía el profeta, uno puede decir: me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Pero hay una diferencia importante respecto al laico. Mientras que en el laico ese encuentro se vive, el laico vive ese encuentro proyectándolo, ese encuentro con el Señor, proyectándolo sobre todo en la familia, en el mundo, en el trabajo. El religioso lo vive de una forma más radical, más exclusiva, más total. Es una entrega completa. La persona consagrada consagra toda su vida, su afectividad, su tiempo, su cuerpo, todo para Dios. Esto no significa que deje de amar a los demás, ni mucho menos. Al contrario, sigue queriendo a su familia, a sus amigos, pero hay un orden claro. Dios ocupa el primer lugar. Como decía Santa Teresa, solo Dios basta. No significa que solo ame a Dios, sino que Dios es el centro de todo mi amor. Otro rasgo esencial de la vida consagrada es que anticipa, de alguna manera, lo que será la vida del cielo. Es lo que se llama una anticipación escatológica. Los religiosos viven aquí en la tierra intentando reflejar cómo será la vida definitiva, centrada en Dios, donde lo más importante no es lo que se tiene o lo que se hace, sino lo que se es. En un mundo que valora mucho el éxito, la productividad o las posesiones, el religioso lanza un mensaje muy fuerte. Nosotros lanzamos un mensaje muy fuerte al mundo. Es este: lo importante no es tener ni el hacer, sino el ser. Como decía San Francisco, el hombre es lo que es ante Dios. Nada más. Ahora bien,
esta vida se vive en solitario, no se vive normalmente en solitario. Una característica fundamental es la vida en comunidad, ¿verdad? De la vida consagrada, no, de la mayor parte de la vida consagrada. Sabemos que también hay una modalidad de vida consagrada que es en soledad, ¿no? La vida eremítica, pero vamos, normalmente la vida consagrada se vive en comunidad. Y aquí conviene ser realistas. No es fácil, los que vivimos en comunidad sabemos que no es fácil. No lo es en la familia y tampoco lo es en la vida religiosa. Convivir exige paciencia, generosidad, capacidad de perdonar, de comprender al otro. Pero hay una diferencia importante. El religioso sabe desde el principio que tendrá que trabajar cada día en esa convivencia. Sabe que no todo será perfecto. Y por eso se apoya en algo esencial, la vida espiritual. Cuando la relación con Dios se debilita, la vida en común se resiente. Pero cuando esa relación está viva, la comunidad se convierte en una verdadera familia espiritual. Llegamos ahora a un punto muy conocido, los 3 votos de la vida consagrada. Estamos en el programa de vida consagrada, por eso vamos a hablar de estos 3 votos, ¿verdad? El primero es la pobreza, el voto de pobreza. No se trata solo de no tener cosas, sino de vivir con desprendimiento, usar lo necesario sin poner la felicidad en lo material. Es una llamada muy fuerte en una sociedad consumista. No necesitamos tanto para ser felices, es lo que decimos los religiosos a esta sociedad. El segundo es el voto de obediencia. Implica renuncia a decidir siempre por uno mismo para ponerse en manos de Dios. Es un acto de confianza, creer que incluso a través de mediaciones humanas, Dios guía la vida a través de los superiores míos. Y el tercero es el voto de castidad. Supone renunciar a una forma de familia propia, ¿verdad? Para abrir el corazón a una paternidad o maternidad espiritual. El consagrado no tiene hijos biológicos, pero está llamado a tener muchos hijos espirituales y de hecho los tiene. No es un camino fácil, especialmente en una sociedad tan centrada en lo afectivo y en lo sexual, que por otra parte también es el momento de la historia del matrimonio, según dicen algunos expertos, donde menos se hace el amor en la pareja. Es curioso todo esto. Pero es en el mundo en el que estamos y en el que tenemos que vivir nosotros el voto de castidad. Por eso, la castidad se sostiene en 3 pilares: la oración, la disciplina interior y la vida en comunidad, sin traicionarla, sin esconderse en la comunidad. Esto es muy importante para los religiosos, no esconderse en el seno de la comunidad. Esto es algo fundamental, hermanos. A mí me alegra muchísimo que nuestro fundador, San Juan de Mata, fundador de la Orden Trinitaria a la que yo pertenezco, a la que un servidor pertenece, fuera el que, en primer lugar, en una regla aprobada por la autoridad pontificia, escribiera los 3 votos. Es como la gran aportación de la vida de los trinitarios a la vida consagrada. Pero además de los votos hay un elemento clave, que es el final: el carisma o la misión. No todas las vocaciones consagradas son iguales, existen muchos caminos: la vida contemplativa, la enseñanza, el servicio a los pobres, la atención a los enfermos, la evangelización. Cada comunidad tiene un don particular, un modo concreto de seguir a Cristo. Nosotros, por ejemplo, la liberación del cautivo. Y aquí es fundamental el discernimiento. No todos valemos para todo. Cada persona debe encontrar dónde encaja mejor, dónde puede amar más y mejor. En resumen, la vida consagrada es ante todo un encuentro profundo con Cristo. Segundo, una entrega total. Tercero, un testimonio de que Dios basta, de que solo Dios basta. Cuarto, una llamada a vivir desde el ser y no desde el tener o desde el hacer. Y quinta, una misión concreta dentro de la Iglesia.
Y ya a mí me gustaría terminar con una pregunta que puede surgir en el corazón de algunos de vosotros, mis oyentes, ¿verdad? Algunos de ustedes. ¿Me estará llamando Dios a este camino? Pues vale la pena, al menos, hacerse la pregunta. Seguimos ahora con nuestro programa de Vida Consagrada, vidaconsagrada@radiomaria.es. Antes hacemos una pausa musical de la mano de Amaro Villanueva, nuestro colaborador laico. Escuchemos lo que hoy nos ofrece. Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Bienvenidos a la sección de música para evangelizar. Hoy escucharemos nuevamente el grupo Siervas con la canción titulada Como Pastores. Estuviera bien en la noche.
Gracias, Amaro Villanueva. Y ahora sí, vamos a ver con nuestros colaboradores habituales. El padre Luis Alfredo Gutiérrez Mendoza con la sección Santos de ayer y hoy. Hoy en concreto nos hablará de la fiesta, el misterio, la solemnidad que ayer celebraba toda la Iglesia, la Anunciación del Señor. Vamos a escuchar lo que nos dice padre Luis Alfredo Gutiérrez Mendoza. Muy buenas tardes, querido Padre Coldo y comunidad radioyente de esta su emisora Radio María. Les saluda nuevamente en este jueves 26 de marzo su amigo y hermano en la fe, el Padre Alfredo Gutiérrez, de la Orden de la Santísima Trinidad y de los Cautivos. Y en esta tarde, mis queridos hermanos, quiero invitarlos a que dispongamos nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu para seguir creciendo en nuestra fe católica, profundizando no solamente en la palabra que Dios nos regala cada día, sino también en el conocimiento de los santos y de las fiestas litúrgicas más importantes de nuestra Iglesia, aquellas que no son simplemente recuerdos del pasado, sino acontecimientos vivos que siguen iluminando nuestro presente. Por eso, mis queridos hermanos, recordar un hombre o una mujer que han llegado a la santidad, recordar nuestras fiestas litúrgicas, no es simplemente vivirlas como un rito y ya. Es una invitación que el Señor nos hace para volver nuestra mirada a cada uno de estos acontecimientos, a cada una de estas personas y como ellos, emprender nuestro propio camino de santidad, de obediencia a Dios, de escucha a su palabra y de entrega total a Él. Por eso en este día vamos a hablar acerca de una solemnidad que celebrábamos ayer en medio de la Cuaresma, la solemnidad de la Anunciación del Señor. Esta solemnidad, mis queridos hermanos, tiene sus raíces en los primeros siglos del cristianismo. Ya desde el siglo IV o V, especialmente en Oriente, la Iglesia comenzó a celebrar el misterio de la encarnación del Señor. Y posteriormente esta fiesta se fue consolidando también en Occidente, fijándose definitivamente el 25 de marzo, exactamente 9 meses antes de la Navidad. ¿Y por qué esta fecha? Podríamos preguntarnos. Pues porque la Iglesia, iluminada por la tradición, comprendió que el momento de la encarnación, es decir, cuando el Verbo se hace carne en el seno de la Virgen María, es el verdadero inicio de la redención. Los padres de la Iglesia veían en este día algo profundamente simbólico. El mismo día en que, según una antigua tradición, Dios creó el mundo, también comienza la nueva creación en Cristo. Por eso la tradición cristiana ha contemplado siempre este misterio como el instante en el que el cielo toca la tierra, el día en que Dios entra definitivamente en la historia. Qué bonito, mis queridos hermanos, porque es la manera en que nos recuerda que Dios irrumpe en la historia, no con ruidos, no con grandes cosas, sino de una forma misteriosa, sencilla, humilde, con una propuesta a una jovencita humana que le pide que haga parte de su historia de salvación. Y celebrar esta solemnidad en este tiempo es muy significativo, porque recordemos que estamos en el tiempo cuaresmal. La próxima semana estaremos celebrando la pasión, muerte y resurrección del Señor, el Tríodo Pascual, y podríamos preguntarnos qué tiene que ver esta solemnidad en medio de este tiempo cuaresmal. Pues es muy significativo, porque nos recuerda que el camino hacia la cruz comienza en la encarnación. El sí de Cristo al Padre inicia desde el momento en que entra al mundo. Y la redención no empieza en el Calvario, la redención empieza en el seno de la Virgen María. Porque recordemos, como nos diría Pablo ayer en la segunda lectura, Cristo se encarnó para hacer la voluntad de Dios Padre. Por eso, para nosotros como fieles cristianos, esta solemnidad implica reconocer que Dios no es lejano, no es un Dios que ha creado el mundo y que se ha desentendido de él. Todo lo contrario, Dios no es un Dios indiferente. Dios es el verdadero Emmanuel, el Dios con nosotros,
y por tanto es el Dios profundamente cercano. Un Dios que asume nuestra carne, un Dios que asume nuestra historia, un Dios que asume nuestra fragilidad, un Dios que ríe con nosotros, que llora con nosotros, que camina con nosotros. Mirando un poco lo que implica la solemnidad de la Anunciación y lo que se nos mostraba ayer en la Eucaristía con las lecturas que leíamos, especialmente el Evangelio de la Encarnación, podemos ver algunos puntos a desarrollar. Primero, la iniciativa absoluta de Dios. Recordemos que la primera lectura de ayer, el libro de Isaías, en él Dios nos ofrece una señal en la figura del rey Acaz, incluso cuando éste no la pide. Esto revela una verdad fundamental. Dios siempre toma la iniciativa. Y recordemos que Acaz no pide la señal no porque respete a Dios, sino porque no confía en Dios. Él estaba buscando alianzas con otros reinos. Él estaba buscando alianzas humanas para poder permanecer en su reinado y para que su reinado y su imperio se hiciera fuerte. Y por eso Dios no tenía cabida en su vida. Todo lo contrario nos lo mostrará la Virgen María en el Evangelio. En el Evangelio de San Lucas que leíamos ayer, esta iniciativa alcanza su culmen, la iniciativa de Dios por el ser humano, cuando el ángel Gabriel es enviado a María. Teológicamente esto nos sitúa en el corazón de la gracia. Dios actúa primero. Por tanto, la salvación no nace del esfuerzo humano, sino que es un amor gratuito de Dios. 2. El cumplimiento de las promesas, el Emmanuel. Isaías anuncia que la Virgen concebirá, que va a dar a luz un hijo. En María esta promesa se cumple plenamente. Ya no es solo una palabra profética, mis queridos hermanos, sino una realidad histórica. Aquí encontramos una clave central. Dios es fiel. Y su tiempo no siempre coincide con el nuestro, pero su promesa nunca falla. Por eso, el Dios con nosotros deja de ser simplemente un concepto para convertirse en una presencia viva y real, hecha carne. Por tanto, el tercer punto que podemos analizar es la encarnación como un acto redentor. La carta a los Hebreos, segunda lectura del día de ayer en la solemnidad, nos ofrecía una profundidad impresionante. Cristo entra en el mundo diciendo: aquí estoy para hacer tu voluntad. Esto significa que la encarnación ya es redención en acto. No se trata solo de que Dios se hace hombre, sino de que se hace hombre para obedecer, se hace hombre para entregarse, se hace hombre para salvarnos. Por tanto, mis queridos hermanos, la encarnación es el inicio del sacrificio perfecto que culminará en la cruz. Cuarto punto, la obediencia de la fe. Y aquí encontramos la figura de Acaz y María. Aquí aparece un contraste profundamente dramático. Acaz duda, teme, se cierra a la voluntad de Dios, a ese ofrecimiento de Dios. En cambio, María pregunta, discierne, pero confía, y confía plenamente en el Señor, se abandona a su voluntad. La fe de María no es ingenua, ella pregunta: ¿cómo será esto posible? Pues no conozco varón. María sabía muy bien cómo venimos nosotros al mundo y por eso le hace la pregunta al ángel, porque ella es consciente de su virginidad. Por tanto, ella le pregunta, porque la fe de María, que es una fe consciente, pasa por la inteligencia y por la libertad. Teológicamente, María representa la respuesta perfecta del ser humano a Dios. Sí, cuenta conmigo, aquí estoy, hágase tu voluntad. Su hágase no es solo aceptación, es una entrega total. Quinto, la libertad humana en el plan divino. Dios no irrumpe violentamente en la historia, como les decía hace un momento. Él espera, Él es paciente, se baja de su grandeza para hacerse uno como nosotros. Nos habla en nuestro propio lenguaje. Por eso el misterio de la Anunciación nos muestra algo impresionante. Dios se detiene ante la libertad de María. San Bernardo decía: el mundo entero espera tu respuesta, María. El mundo entero espera la respuesta de María. Y hoy el mundo entero sí que necesita seguir respondiendo como María. Esto significa que la salvación, aunque es un don gratuito, pasa por la cooperación humana. Dios no se impone. Dios es un Dios de libertad y siempre cuenta
con cada uno de nosotros, en nuestra libertad como hijos de Dios. Sexto, la acción del Espíritu Santo. Dice el Evangelio de San Lucas, cuando María pregunta, ¿cómo será esto posible? Dice el ángel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y su sombra te cubrirá. Aquí encontramos la clave de toda fecundidad espiritual. Lo imposible se hace posible no por la capacidad humana, sino por la acción del Espíritu Santo. Por eso, a nivel teológico, podemos decir que la encarnación es una obra trinitaria. El Espíritu es quien hace eficaz la palabra de Dios Padre y por tanto se engendra Dios Hijo. Y esto sigue siendo válido hoy, mis queridos hermanos. Toda vida cristiana auténtica debe nacer del Espíritu. Quinto, la entrada de Cristo en el mundo como una actitud de obediencia. La carta a los Hebreos nos revela el corazón de Cristo. No quisiste sacrificios, ni ofrendas, ni holocaustos. Por eso yo digo, aquí estoy. Esto une profundamente a Cristo con María, porque Cristo dice, aquí estoy. María dice, hágase en mí, según tu voluntad. Ambos, sí, el de María y el de Jesús, hacen posible la salvación. Aquí descubrimos que la obediencia no es sumisión pasiva, sino que es un amor activo que es entrega. Y podríamos hacernos una pregunta. ¿Cuál es nuestro sí? Y último, octavo punto que podemos desarrollar en este día es la dimensión vocacional de esta celebración. Dios sigue llamando. La Anunciación no es solo un evento del pasado, mis queridos hermanos, es un modelo permanente. Dios nos sigue llamando hoy, en pleno siglo XXI, en el año 2026. Él sigue llamando, Él nos sigue convocando, Él nos sigue invitando a ser parte de su proyecto de salvación. Sigue llamando a cada persona, sigue llamando en cada momento, sigue llamando en cada circunstancia. Por eso toda vocación cristiana tiene la estructura de la Anunciación. Dios toma la iniciativa, el ser humano escucha, discierne y responde. Mis queridos hermanos, hoy no solamente recordamos una fiesta litúrgica que celebrábamos ayer, sino que celebrábamos el momento en el que Dios cambia la historia y sigue queriendo cambiar la nuestra. La Anunciación no es solo memoria, es una invitación a escuchar a Dios, a confiar en su palabra y a responder con generosidad. Mis queridos hermanos, que esta fiesta litúrgica que ayer celebramos no simplemente se quede en un acto ritual, sino que sea la invitación de Dios todos los días de nuestra vida a unirnos a su proyecto de salvación y como María, también nosotros podamos dar nuestro fiat, nuestro sí, siempre, en todo momento, en cada lugar. Que el Señor Dios Todopoderoso nos bendiga con su amor y su misericordia. La Santísima Virgen María nos acompañe y como ella sepamos ser atentos a su escucha y obedientes a su palabra. Amén. Muchas gracias, Padre Luis Alfredo Gutiérrez Mendoza. Santos de ayer y hoy es su sección. Y ya sí, pasamos a la última de las secciones de nuestro programa, la que nos ofrece don Gilberto Fernández Escalante. Él es doctor de la Iglesia, doctor en la historia de la Iglesia, perdón, doctor de la historia en historia de la Iglesia, y nos sigue explicando la historia de la vida consagrada. Adelante, don Gilberto Fernández Escalante. Buenas tardes, Padre Coldo, y un saludo muy cordial y fraterno a todos nuestros oyentes de Vida Consagrada. En nuestro recorrido por las disidencias religiosas medievales, hemos ido encontrando doctrinas, movimientos y figuras que de una u otra forma entraban en conflicto con la Iglesia. No obstante, el episodio que abordamos hoy nos obliga a introducir una distinción fundamental. No estamos ante una herejía clara, sino ante un proceso en el que la acusación de herejía se convierte en instrumento. Nos referimos, como ya dijimos al final del programa anterior, al proceso contra la Orden del Temple, uno de los episodios más complejos y al mismo tiempo más reveladores de la relación entre religión, poder y justicia en la Edad Media. Antes de meternos en esta complejísima cuestión,
es hora de que repasemos muy brevemente el objeto de estudio. Y es que la Orden del Temple era una institución que tenía un cierto recorrido histórico, ¿no? Más o menos siglo y medio, había sido fundada por Hugo de Païns y no nació en los márgenes, sino en el corazón mismo de la cristiandad, o sea, en Jerusalén. Su regla fue aprobada, su misión reconocida y su existencia se justificaba por la defensa de los peregrinos y de los santos lugares. Durante ese siglo y medio, 2 siglos, el Temple acumuló prestigio, experiencia militar y sobre todo recursos. Como señala Barber, se convierte en una institución que combina santidad ideal, eficacia organizativa y una enorme capacidad financiera. Pero esa misma combinación será a la larga su problema. Hay que decir que desde 1291, tras la caída de Acre, el mundo para el que había nacido el Temple desapareció. Sin embargo, la orden siguió existiendo, no se desvaneció ni se disolvió con la rendición y la caída del último enclave cristiano en Tierra Santa. Esto generó una paradoja histórica, ¿no? Una institución diseñada para la guerra en Tierra Santa que ahora existía sin ese marco, pero con todos sus recursos intactos. En ese contexto también aparece la figura de Felipe IV de Francia, Felipe el Hermoso, su Felipe el Hermoso, ¿no? Cuyo reinado se caracteriza por una afirmación muy fuerte del poder regio. El Temple, rico, autónomo y difícil de controlar, se convirtió en una anomalía dentro de un nuevo orden político, teniendo en cuenta además que su sede se encontraba en la ciudad de París, que era al mismo tiempo la de la corte. ¿Cómo empezó todo esto? Bueno, pues el 13 de octubre de 1307 tuvo lugar el arresto masivo de los templarios. A partir de ese momento, el proceso se articuló en torno a una serie de acusaciones que presentaban una notable coherencia interna. En las actas encontramos formulaciones como esta: Interrogatus dixit quod quando receptus fuit in ordine, fuit sibi preceptum quod negarem Christum, et sputaret super crucem et quod hoc fecit timore. ¿Qué quiere decir? Interrogado dijo que cuando fue recibido en la orden se le ordenó negar a Cristo y escupir sobre la cruz y que lo hizo por miedo. Esta fórmula aparece con ligeras variaciones en numerosos interrogatorios. Y aquí además se combinan 3 elementos clave: la acusación en sí misma, la obediencia y el miedo, lo que introduce ya una ambigüedad profunda. Un análisis más exhaustivo de las fuentes demuestra rápidamente que muchas confesiones no pueden entenderse sin el contexto en que fueron obtenidas, o sea, la tortura. En otro testimonio se afirma: Post tormenta confessus sum quod fecerat que dicebantur, sed veritas est quod nihil tale feci. Es decir, después de los tormentos confesé que había hecho lo que se decía, pero la verdad es que nada de eso hice. Este tipo de declaración es fundamental, porque no niega la confesión, pero sí su contenido, y pone de relieve el problema central del proceso, la distancia entre lo declarado y lo vivido. Como bien señala Nicholson, este tipo de testimonios obliga a considerar las confesiones no como pruebas directas, sino como productos de un procedimiento condicionado, y en el caso de la Orden del Temple es clarísimo. Otro elemento llamativo es la repetición de ciertas fórmulas. En múltiples declaraciones encontramos estructuras casi idénticas, lo que sugiere que las preguntas y en cierto modo las respuestas estaban guiadas, ¿no? Esto encaja con lo que Sofía Menach ha demostrado modelos de acusación, es decir, repertorios discursivos que se aplican a distintos grupos en contextos de conflicto. Puesto que no se trata solo de lo que se dice, sino de cómo se construye lo que se va a declarar. Y cuando el proceso llega al ámbito pontificio, la situación se vuelve aún más compleja. El Papa Clemente V interviene y examina el caso. En el Pergamino de Chinon de 1308 encontramos un elemento decisivo: la absolución de los principales dirigentes templarios. Esto implica que al menos en ese momento no se les considera herejes formales. Como bien ha subrayado Bárbara Feril,
que este documento muestra una diferencia clara entre la percepción papal y la dinámica del proceso. Y todo esto nos lleva al Concilio de Viena del Delfinado, donde la orden es finalmente suprimida. Pero la fórmula empleada diríamos que es tremendamente reveladora. Dice así: ordo suprimatur per modum provisionis. La orden es suprimida por vía de provisión, en este caso administrativa. No hay condena doctrinal formal, y esto es importante. Esto introduce una tensión entre lo que se acusa y lo que realmente se decide. Bien, el momento final del proceso es profundamente significativo. El gran maestre, Jacques de Molay, se retracta públicamente. Las crónicas recogen su declaración final en términos muy claros. Afirma que las confesiones habían sido falsas y que la orden era inocente. Este gesto tiene un valor simbólico enorme, porque no cambia el resultado, pero sí que cambia la memoria del proceso. ¿Y qué visión se tiene a día de hoy de este asunto, siempre tan polémico, siempre tan espinoso, siempre tan difícil, ¿no?, de evaluar? Bien, los diferentes estudiosos en la materia tienden a interpretar este proceso como un fenómeno complejo, en el que la acusación de herejía cumple una función específica. No se trata simplemente de determinar si los templarios eran culpables o inocentes, sino de entender cómo se construye una acusación en un contexto de poder. Estudios recientes han insistido sobre todo en dos cuestiones. Primera, la presión política del poder regio. O sea, en un contexto de creciente afirmación de la monarquía francesa, es el rey el que presiona, el que mueve los hilos para que esto se lleve a término. Y segundo, la fragilidad del papado en este momento. Recordemos que es un papado que ha sido desplazado de Roma a Aviñón. Un papado que necesita de la monarquía francesa para poder subsistir y que además está completamente aprisionado en territorios que son de su jurisdicción. Y yo añadiría, en este caso, la importancia de los procedimientos judiciales, ¿no? Unos procedimientos judiciales que tienen sus propios mecanismos, sus propias estructuras y sus propios marcos que permiten que las distintas acusaciones se lleven a cabo a través de unas fórmulas ya establecidas. Bueno, y como conclusión, ¿qué podríamos decir? El proceso contra la Orden del Temple nos obliga a ir más allá de una lectura simplista. No estamos ante una herejía claramente definida, sino ante un proceso en el que el lenguaje de la herejía se utiliza en un contexto de conflicto político. Esto, me parece a mí, nos invita a reflexionar sobre la necesidad del discernimiento, no solo en el ámbito espiritual, sino también en el ámbito histórico. Y es un error, a mi juicio, muy común, ¿no?, cuando se abordan estos asuntos. Porque, como muestra este caso, no siempre es fácil distinguir entre la verdad y su construcción. No siempre nos es posible separar el trigo de la paja. Por eso hay que ser lo suficientemente humildes para poder pedirle a Dios la gracia para poder ver y poder profundizar en estos asuntos con un espíritu de verdad. En fin, muchísimas gracias por su atención, queridos hermanos y hermanas. En el siguiente programa nos iremos al final del siglo XIV y comienzos del XV para hablar de otro tema que también se mezcla en la política, ¿no? Y es Juan Hus, teólogo Juan Hus, y la recepción de sus ideas a la postre ya en la primera mitad del siglo XV. Que el Señor les bendiga. Adelante, Padre. Muchas gracias, don Gilberto Fernández Escalante,
por esta sección de historia de la Iglesia, de historia de la vida consagrada. Y ahora ya sí nos vamos a despedir. Antes me hago eco de alguna de las noticias que nos pueden interesar a nosotros, a los religiosos y a las religiosas, a consagrados y consagradas. El próximo 17 de abril tendrá lugar la jornada organizada por la Confer de España, Afectividad, Relaciones y Abusos en la vida consagrada, para una cultura del buen trato. Esta jornada de la Confer está organizada por la Oficina de Entornos Seguros de la misma institución, de la Confer. El encuentro comenzará a las 10 horas con una ponencia de Susana Pradera, psicóloga clínica especializada en atención a víctimas y prevención de abusos y generación de buen trato y cuidado. El tema a tratar será la afectividad y las relaciones. ¿Cómo las vivimos en la vida consagrada? Tras un descanso, Gloria Rodríguez, responsable de la Oficina de Entornos Seguros de la Confer, también abordará el buen trato y los abusos en las comunidades religiosas. El encuentro se celebrará en la Sala Maritain de la Fundación Pablo VI, situada en el Paseo Juan 23, número 3 de Madrid. Así pues, el día 17 de abril. Si se quieren apuntar, van a la página web de la Confer de España y allí mismo tendrán la posibilidad de apuntarse. Hay más noticias, pero ya no nos da tiempo. Por tanto, las dejaremos para la semana que viene porque no son tan urgentes. Pero seguimos también haciendo este servicio de ofrecerles las informaciones que nos llegan desde Confer y desde otras instancias eclesiales que nos parecen interesantes también para ustedes. Nos hacemos eco especialmente de aquellas que conciernen a la vida consagrada. Y con esto concluimos el programa de hoy una vez más. ¿Verdad que rápido se pasa? Estamos en el programa de vida consagrada @radiomaria.es. Saben ustedes que me pueden escribir a ese email. Además, saben también que nos pueden escuchar en la web de podcast de Radio María. El nuestro también lo suben, así que ahí pueden ir y conseguir el podcast para poderlo escuchar en otro momento. Y si además pues saben que pueden acceder a alguna copia de este u otro programa de Radio María escribiendo a Paseo Lanceros número 2, planta primera, 28024 Madrid, o llamando en horario laboral al siguiente número 91 822 80 10. Y con esto ya sí concluyo el programa en esta ocasión. Hermanos, amigos, todos, el programa de Vida Consagrada ha acabado, pero ustedes pueden seguir escuchando la programación ininterrumpida de Radio María. Y yo me despido de ustedes impartiendo la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Se despide de todos ustedes quien les habla, Padre Koldo Alzola, Trinitario. Recen por mí, que yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere, que será ya en Jueves Santo. Nos encontramos aquí, en Radio María. Un saludo, hermanos. Vida consagrada con el Padre Koldo Alzola.